Hola amigos del canal, antes que todo darle las gracias a todos por las visitas que hemos tenido y contarles que estamos compartiendo estos videos en el Instagram de Mágica Floral. Así que les dejo esa invitación para que se acerquen a esa página y puedan mirar los videos introductorios de los temas astrológicos. Hoy día vamos a terminar con la interpretación de los signos y el concepto de opuestos complementarios, que es un concepto muy interesante para la interpretación de nuestra carta natal. Así que los dejo con este video. Bien amigos, vamos a partir entonces con los primeros 4 signos del zodiaco que conforman, digamos, el primer grupo de signos de carácter personal. Aquí agregamos otra característica que no estaba en el cuadro resumen y que tiene que ver con los regentes de los signos. ¿Qué son los regentes? Son las fuerzas planetarias que acompañan de cierta manera las características del signo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a partir con el signo Aries. Ya de las características que conocíamos de Aries, por ejemplo, que eran signos activos, cardinales, de fuego, de carácter personal, y vamos a agregar entonces su regente, que es Marte, que también da una cierta característica a este signo. ¿Qué podemos decir intuitivamente del signo de Aries? Primero, que es el primer signo del zodiaco y por lo tanto es el signo iniciador. Son personalidades pioneras que inician procesos. De hecho, es un signo cardinal. Por lo tanto, ya entendemos que inicia procesos. ¿Qué tipo de procesos inicia Aries? El proceso del yo, ¿no es cierto? Del ego, de mi personalidad, de mi posición, ¿no es cierto?, frente al resto. Es un signo, de hecho, personal, como lo dice ahí, ¿no es cierto? Al ser de fuego son muy voluntariosos, ¿no es cierto? Son muy impetuosos, eh, se imponen frente al resto, muy claramente. Es un signo que denota vehemencia, ¿no es cierto? Agresividad, de cierta manera, eh, y por lo tanto se ve en esas características el elemento fuego que tienen. Ahora, parte importante de lo que hace un Aries, o de su personalidad, ¿no es cierto?, es el poner límites. ¿Qué significa esto? Aries, al igual que Marte, ¿no es cierto?, comparten la característica de poner límites. Yo como guerrero, ¿no es cierto?, el arquetipo que representa Marte, el guerrero, ¿no es cierto?, y que es regente de Aries, es decir, comparte esas características con este signo, el airiano es un guerrero de tomo y lomo, ¿no es cierto? Y pone límites. Eso es importante. Cuando alguien viene, ¿no es cierto?, y quiere irrumpir en el mundo de Aries y uno no genera límites, ¿no es cierto?, no pone restricciones, ¿qué pasa? Pasan a llevar mi personalidad. Aries tiene que poner límites. Es importante esa característica para no generar rabia, no generar frustración, si es que, ¿no es cierto?, alguien viene y quiere imponer sus puntos de vista sobre los míos, ¿ya? Vamos con el segundo signo, que es Tauro. Tauro es el primer signo de tierra, ¿no es cierto? Es donde ese ímpetu que tiene Aries, esa fuerza, ¿no es cierto?, un poco alocada de inicio de, de- de generar algo, se concreta ahora, se concreta ya en Tauro. Por lo tanto, en ese sentido, es más productivo el Tauro. ¿eh? Genera, ¿no es cierto?, la consecución de objetivos, por eso su rol fijo que tiene, ¿no es cierto? Es decir, genero cosas, las materializo de cierta manera, ¿no es cierto?, en mi función de tierra. ¿Es personalista? Aún sí. Es decir, estos 4 signos que nosotros estamos describiendo tienen la característica de que definen la personalidad de la persona, ¿ya? Y su regente es Venus, es decir,
está teñido este signo también del arquetipo, digo, venusiano, es decir, de este personaje que tiene que ver con el amor, con cómo consigo las cosas, ¿no es cierto?, de una manera armoniosa, de una manera manipula de cierta manera. ¿Ah? Venus es todo el goce de lo material, del cuerpo, de lo natural, de la naturaleza, de la belleza, ¿ya? Eso rige Venus y está muy, muy presente en Tauro. Bueno, Tauro es tierra, estabilidad, ¿no es cierto? Son personas determinadas, es decir, que saben muy bien lo que quieren, ¿ya? Y son deliberantes, es decir, piensan muy bien las cosas antes de actuar, ¿ya? Son persistentes en sus objetivos, es decir, piensan en algo y llevan toda su maquinaria, ¿no es cierto?, de robustez material para conseguir ese objetivo. Bueno, son personas seguras, son personas que son prácticas, es decir, no se enredan mucho en ideas ni en la intuición de las cosas, sino que son bastante perceptivos y son personas que concretan rápidamente algo. ¿Ya? Eh, lo que decía, son gozadores de los placeres del cuerpo, porque eso es algo material, es algo que se siente, se toca, ¿no es cierto? Un masaje, por ejemplo, o la comida, eh, o un regalo, algo material. Ellos gozan mucho de esas cosas porque les significan, ¿no es cierto?, conectarse con algo material, con algo corporal, ¿ya? Vamos a ver entonces más adelante cuál es su signo complementario y qué necesita este Tauro para equilibrar esta fuerza de tierra, ¿no es cierto? Que en algunos casos, si no hay evolución, ¿no es cierto? Si no hay un proceso evolutivo de este Tauro, que a lo mejor se dedica solamente a conseguir cosas materiales, ¿no es cierto? ¿Cómo equilibramos esa fuerza, esa energía? Bueno, existe un complemento para eso, un signo que lo complementa. Vamos con el tercer signo, Géminis, el primer signo de aire dentro de este primer grupo. Bueno, Géminis es un signo dentro de las características que tiene, ¿no es cierto? Eh, Me llama la atención a mí lo mutable que es decir, lo adaptable que es este signo. Las personas con Sol en Géminis son personas que eh, ven, digamos, el escenario y en relación a las condiciones de ese escenario actúan. Es decir, van adaptándose un poco a las situaciones. Es una característica que tienen los geminianos y que es muy importante a veces para moldear, digamos, su realidad. Obviamente es un signo de aire y por lo tanto están muy relacionados con las ideas. Son personas de mente rápida, ¿ya? Son bastante ágiles mentalmente, inteligentes. Por lo tanto, buscan soluciones siempre sobre las problemáticas que se puedan dar y en general dan alternativas a los problemas que ellos ven. A veces se pierden en eso, ¿no es cierto? Ven muchas alternativas para un caso y no se logran decidir, ¿no es cierto? Ese es un tema que ellos tienen que manejar de mejor manera. Tienen temas con la falta de constancia, por lo mismo, porque como son mentalmente muy activos, no deciden porque tienen demasiadas alternativas, ¿no es cierto?, donde elegir. Y eso hace de repente que no se concentren, ¿no es cierto?, y no consigan objetivos, simplemente. Eh, Hay un tema con la falta de emocionalidad también muy presente en el signo Géminis. Como aire, ¿no es cierto?, fluyen hacia arriba, ¿no? Desconectan toda su emocionalidad. Y por lo tanto les falta ese manejo, ¿no es cierto?, en el área de las emociones. Les cuesta conseguir, ¿no es cierto?, vínculos. Eh, es un tema que tienen que trabajar. Terminamos con Cáncer, como el último signo de estos primeros cuatro signos, que cierra con el elemento agua. Cáncer, ¿a qué nos invita? También es un signo cardinal, eso es importante, es decir, es un iniciador de un proceso distinto.
Y en este caso, ¿a qué nos lleva cáncer? A lo social. ¿Ya? Partimos con Aries, que es muy personal, ¿no es cierto? E inicia el proceso del yo, ¿no es cierto? Cáncer está iniciando, ¿no es cierto?, el proceso más social del ser humano. Si bien es un signo personal, es el último de los signos personales y va a dar paso, ¿no es cierto?, a un proceso nuevo que es la capacidad que tenemos todos nosotros, ¿no es cierto?, de ahora actuar en un plano más social. Eh, ¿Qué características tiene este signo? Primero, son muy emocionales, es decir, el tema de la emoción es muy susceptible, ¿no es cierto? El cáncer le afecta mucho, ¿no es cierto? De repente las opiniones que tiene la gente sobre su actuar, eso de repente si no es bien llevado, les provoca mucho impacto en ellos. eh, Son muy nutridores, es decir, cuando uno conoce un cáncer, siente un poco ese cariño como de familia que tienen ellos, son muy del apego familiar. ¿Ah? El tema comunitario, es decir, la familia, de cierta manera, es un escenario comunitario. Viven en ese mundo de querer aunar, digamos, a todo su rebaño, ¿no es cierto?, en una especie de familia. ¿Qué otras cosas son importantes en cáncer? Esta característica que tienen de nutrir, es decir, de entregarle apoyo emocional a la gente, al resto. ¿Ah? Son personas que en ese sentido tienen un parecido al signo de Virgo, que tienen una especie de sacrificio, ¿no es cierto?, Eh, de entrega, ¿no es cierto?, emocional hacia el resto. Vamos con el resto de signos. Bueno, partimos con el primer signo social, que es Leo. Leo eh, si bien es cierto, es un signo que inicia lo social, está muy centrado todavía en el yo. ¿Ah? Es decir, quiero participar, ¿no es cierto?, en lo social, pero con un ego un poquito elevado todavía. Por eso es que los leos se notan un poco con un ego un poquito inflado, ¿ya? Es decir, quieren brillar de cierta manera en la sociedad, claramente, ¿no? Pero a través de él, de él mismo. No es un sol que quiera compartir de cierta manera su brillo, sino que todavía está impregnado un poco por el carácter personal de la persona. Bueno, ¿qué característica tienen los Leos? ¿No es cierto? Aparte de esta necesidad de brillar, de, de- de ver, digamos, su entorno como un escenario prácticamente en donde necesitan actuar y ser reconocidos, ¿no es cierto? Aplaudidos de cierta manera. Las características que ellos tienen es de persistencia, son personajes y eso dado su carácter fijo, ¿no es cierto?, de querer conseguir objetivos también. Son muy persistentes en eso y lo hacen con la fuerza del fuego. Entonces, a diferencia, ¿no es cierto?, de un tierra, por ejemplo, que consigue objetivos, ¿no es cierto?, y se enraiza un poco en eso, el fuego también consigue objetivos, pero quiere ir por otro, y va por otro, y va por otro, y va consiguiendo rápidamente, ¿no es cierto?, esos objetivos en la vida. El tema del desarrollo del ego. Cuando tenemos un Leo bien aspectado, ¿no es cierto?, y bien evolucionado, el ego es súper importante en el desarrollo de la persona. Eh, ¿Por qué? Porque le da confianza, le da seguridad a la persona. Entonces, si tenemos un Leo con un ego evolucionado, es súper bueno, ¿ya? Porque eso, además de que a él le genere confianza y seguridad, lo irradia hacia el resto. ¿Ya? Impregna al resto con esa energía de seguridad. Por lo tanto, el tema del ego es importante y en Leo se nota mucho el tema del yo, ¿no es cierto? De quién soy yo, de mi voluntad. em, y por lo tanto, es importante el desarrollo de esa energía. Es creativo,
en ese sentido también. Leo es uno de los signos que inspira en la creatividad, ¿ya? Son personas transparentes, son personas muy genuinas, de cierta manera, ¿ah? Honrados, leales. Así que es uno de los signos que más irradia, porque de acuerdo a lo que estamos viendo, el regente de Leo es el Sol, es el mismo Sol que lo acompaña. Tiene la suerte, ¿no es cierto?, de que además de ser por sí mismo un signo que brilla, ¿no es cierto?, además el Sol lo está acompañando, es el regente de él. Así que son personas que brillan con su propia luz, en el sentido, bueno, en la medida, ¿no es cierto?, que su energía esté bien desarrollada. Ahora, igual tienen, cuando están en baja energía, ¿no es cierto?, un complemento que los equilibra, ¿ya? Eh, y que hace que de repente ese Leo y ese ego que a lo mejor está desbordado, ¿no es cierto?, y son prepotentes, qué sé yo, se pueda equilibrar también de cierta manera. Vamos a hablarlo en los opuestos complementarios. Siguiente signo es el signo de Virgo, primer signo de tierra de este segundo grupo. Eh, ¿Qué es Virgo? Es un signo también social y es, en ese sentido, es uno de los signos que más compromiso tiene con la sociedad. ¿Ya? Llega al sacrificio, ¿no es cierto?, social eh, de su energía, ¿no es cierto?, volcarla al tema de ayuda, ¿no es cierto?, de ayuda social, en este caso. Y a diferencia de Leo, ¿no es cierto?, no le interesa mucho el aplauso. La verdad es que a él le interesa hacer las cosas bien. En ese sentido son bastante más humildes, ¿ya? Pero sí le interesa ser eficientes, ¿ya? Son personas que son muy minuciosas, muy meticulosas para hacer su trabajo. Em, Ahora, son tan meticulosos que llegan a ser muy críticos, que es otra de las virtudes que ellos tienen, ¿no es cierto?, que ser meticulosos, pero los puede llevar a lo contrario, a la crítica de que nada está bien hecho. ¿Ah? Porque yo soy capaz de arreglar el caos, ¿no es cierto? Esa es la figura que tiene un Virgo. El Virgo ve todo como un caos y por lo tanto él necesita planificar, ¿no es cierto?, esa realidad. Eso lo hace ser muy crítico a veces y por lo tanto puede ser una energía en ese sentido poco evolucionada. Vamos con Libra. Libra es un signo cardinal, por lo tanto, es un signo iniciador de algún proceso. En este caso, Libra, ¿qué es lo que inicia Libra? De qué trata esto del inicio y lo pionero que pueden ser los Libra? En qué proceso? En el proceso de considerar un otro ahora. ¿Ya? Aries era un iniciador de su propio ego. Cáncer era un iniciador de el ambiente familiar. Libra es un iniciador ahora de un compartir con un otro, de darle la opinión a un otro, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, son muy sociales, son muy diplomáticos, porque ellos buscan la armonía en lo social, ¿ya? ¿Qué otras características tienen los librianos? Son personas que consideran la justicia como un tema muy importante para ellos, ¿ya? De hecho, ustedes lo ven, el signo de Libra está representado por una balanza que tiene que ver con el equilibrio, con la justicia. Por lo tanto, ellos le toman mucha importancia el tema del equilibrio de la justicia, ¿ya? Son seres pacíficos, dialogantes, ¿no es cierto?, que en ese diálogo quieren buscar acuerdos, quieren no tener conflictos, ¿ya? Esto en realidad es una virtud, pero también puede ser un defecto. Como todo, ¿no es cierto? Como todo en la energía tiene dos caras. Qué es lo bueno, ¿no es cierto?, de ser diplomático y ser pacífico? Que generamos un ambiente de armonía. Pero cuando nosotros no somos capaces de defender, ¿no es cierto?, un punto de vista muy personal, entonces puede ser que, ¿no es cierto?, la otra persona pase a llevar mis puntos de vista. Y yo, como quiero mantener una armonía, no digo nada.
y empiezo a generar, ¿no es cierto?, ya un tema de conflicto interno, porque estoy sintiendo que estoy siendo vulnerado de cierta manera, pero mi signo Libra no me permite ir al conflicto. Entonces, hay que equilibrar eso también, ¿ya? Aquí es importante el opuesto complementario, ¿ya? Vamos con Escorpio. Escorpio es un signo de agua, ¿ya? Es social y su regente es Plutón. Si bien Escorpio ya es un signo intenso, ¿no es cierto? Plutón refuerza eso, ¿ya? Su regente acompaña, ¿no es cierto? Y refuerza esa característica de Escorpio. Son personas transformadoras. ¿En qué sentido? En que eh, ellos buscan, ¿no es cierto?, procesos en los que es importante hacer un cambio, ¿ya? Eh, Impregnan, digamos, de esa energía al resto a que la gente cambie de cierta manera y esa estabilidad que pueda tener, ¿no es cierto?, en un proceso determinado, en una relación, por ejemplo, o en un trabajo, o en cualquier tipo de proceso que, ¿no es cierto?, la gente mantiene durante un cierto tiempo y que no genera ningún tipo de cambio, lo que hace esta energía es transformar ese espacio, ese entorno, y hacer, ¿no es cierto?, que la persona consiga un estado mejor y un resultado mejor de lo que tenía antes. La transformación tiene que venir o estar sobre un proceso primero. Es decir, existe un proceso y ese proceso es el que yo transformo de cierta manera. A ese proceso, ¿no es cierto?, es al que yo le voy a aplicar, ¿no es cierto?, una energía escorpiona que ¡pum!, lo toma, lo, lo hunde, digamos, en un cambio profundo para renovarse, ¿no es cierto?, y salir de una mucho mejor manera. El ave fénix, ¿no es cierto?, es el concepto del ave fénix, lo que hace Escorpio. En ese sentido, como signo de agua, esa transformación es emocional. Es decir, se basa en un proceso emocional esto, ¿no es cierto? Por eso es que es tan difícil llevar esta energía, ¿ya? Son personas muy conectadas, ¿no es cierto?, con sus sentimientos, con sus emociones, y por lo tanto les lleva bien el ámbito de lo esotérico, digo, y de lo místico. Se conectan mucho con estas energías muy profundas, ¿no es cierto? Muy del interior de cada uno, eh, del inframundo, ¿no es cierto? Si hablamos en términos más mitológicos, de, del tártaro, ¿no es cierto? De donde viven los más profundos miedos y fantasmas que tiene uno, ¿no es cierto? Eh, Puede ser capaz de conectar con eso y por lo tanto es un signo que está muy relacionado con la vida y la muerte, ¿no es cierto? Son capaces, no sé, de ver espíritus, de ver gente y de conectarse con incluso con gente que no está en este plano, ¿ya? Bien, vamos con el siguiente set de signos y terminando ya, ¿no es cierto? Em, Y comenzando con Sagitario, que es el primero de los signos universales, ¿ya? Regido por Júpiter, es decir, son personas que por sí ya, ¿no es cierto?, tienen una energía expansiva, ¿ah? De cierta manera están bien acompañados, ¿no es cierto?, y con la energía del planeta de la suerte, ¿no es cierto?, que es Júpiter. Pues bien, qué es un sagitariano? Es un ser expansivo, ¿ya? Independiente, idealista, muy dado a el estudio de temas filosóficos. Es decir, quieren conocer más allá, ¿no es cierto?, de una teoría y de un conocimiento de algo banal, quieren ir a lo profundo, a la profundidad del sentido de la vida, ¿ya? Son personas por lo tanto, que sigan muchos arquetipos de monjes, por ejemplo, de temas religiosos, que dan una cierta
teoría, ¿no es cierto?, de lo que es el sentido de vida, ellos como que ponen mucha atención en eso y profundizan en esos temas, ¿ya? Em, Son personas muy entusiastas y muy confiados en sus recursos. Eso es una virtud, pero también tiene un problema ser tan confiado porque no ves la realidad al ser tan confiado, ¿no es cierto? Y cuando te tocas con la realidad, el sagitariano como que queda un poco impactado con eso, porque la realidad no es de repente lo que uno cree que es. ¿Ah? Hay que considerar esa realidad, hay que ser más terrenal en ese caso, ¿no es cierto? Más tierra, más práctico y no tan idealista de cierta manera, de creer que todo funciona porque tengo la energía, ¿no es cierto?, para que funcione. Las cosas se tienen que planificar porque la realidad es, es materia. ¿Ah? Bueno, son amantes de los viajes y de culturas nuevas, no solo por el hecho de querer viajar, sino que ellos ven en estas expresiones, ¿no es cierto?, de vida, aprendizaje. ¿Ya? Ellos les gusta el viaje profundo, es decir, se ponen a viajar a distinto y conocer distintas culturas y países y qué sé yo, con un fin de conocimiento, de autoconocimiento más profundo, de como les decía, del sentido de vida. ¿Ya? En ese sentido son más elevados que, por ejemplo, los geminianos, que a los geminianos les gusta el viaje, pero les gusta el viaje corto, les gusta ir de, de turista, básicamente, pero el sagitariano no. El sagitariano lo ve como un método, ¿no es cierto? Como una herramienta de aprendizaje. Bien, vamos con Capricornio. Capricornio es un signo también cardinal, ¿ya? Y da inicio, concretamente, ¿no es cierto?, a otro cambio en la personalidad de la persona, que ya no es considerar un otro simplemente, como Libra, ¿no es cierto? Libra hacía esta transformación de ya incorporar una opinión de un otro. Capricornio lo que hace en esta cardinalidad es decirnos, tú ya no eres tú, ¿no es cierto? Aries, tú ya no eres familia, pasado, cáncer, ni eres un otro, Libra, sino que ahora vienes a ser parte del todo, ¿ya? Iniciamos en este cambio ya mi incorporación a la universalidad completa, ¿ya? Entonces, es un cambio importante, ¿ya? De mi rol de ser humano, ¿no es cierto? De cómo yo me incorporo entonces a, a un escenario ya mucho más universal, mucho más social, obviamente, pero universal. ¿Me entiendes? Cómo yo me introduzco ahora en el colectivo, ¿ok? Pues bien, Capricornio es un signo de tierra y marca la estructura, ¿ya? Si Tauro marca, ¿no es cierto?, estabilidad en los procesos, Capricornio marca estructura, marca la norma, marca lo que tiene que ser, de cierta manera, es el que organiza, ¿no es cierto? El que pone las normas. Y es un ser muy social, también por lo que yo les comentaba, es decir, es un signo universal y muy abocado a lo social, ¿ya? Por lo tanto, están muy interesados en escalar en lo social, ¿ya? ¿Por qué? Porque así tienen, de cierta manera, un poder, ¿no es cierto?, entre comillas, para ejercer influencia en el resto de la gente. No por querer el poder, ¿ah? Sino que porque de esa manera ellos pueden moldear la realidad y mejorar la sociedad. Ese es su fin realmente de un capricorniano evolucionado. ¿Ok? Bien, vamos a Acuario. Acuario es uno de los signos más evolucionados intelectualmente. Es un signo de aire, es universal, es decir, su intelectualidad, su pensamiento está orientado ya no a él mismo, ¿no es cierto? Como por ejemplo podría ser un Géminis, que era de carácter personal, o a un Libra, que era
orientado más a la pareja, ¿no es cierto? No, ahora este aire, este acuarino quiere pensar en el universo, en la sociedad, en el colectivo, quiere desarrollar su ego en ese punto. De hecho, son, y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en los opuestos complementarios, es el opuesto complementario de Leo. Leo es el que quiere brillar, pero también desde su ego. Acuario quiere brillar, pero ni siquiera le interesa su ego, le interesa brillar en el colectivo. Y que haya muchos más soles dando vuelta por ahí, que brillen, porque así brillamos todos. Entonces, esa visión que tiene Acuario es mucho más imponente, ¿no es cierto? Mucho más elevada, ¿ya? Son personas revolucionarias, rebeldes de cierta manera con la estructura. De hecho, no les gusta la estructura. Son los seres que uno reconoce, ¿no es cierto?, por la calle cuando los ve, pelo de color, ¿no es cierto?, un aro en donde no sé, no te lo imagináis. Son personas muy distintas en apariencia, en actitud, ¿no es cierto? Porque son personas que generan cambios colectivos, ¿ya? Son muy humanitarios también en ese sentido, porque su fuerza está volcada hacia lo colectivo, hacia lo universal, ¿ya? Son renovadores de todo, ¿ya? Es el rayo uraniano en el fondo es el que te trae y te renueva todo, ¿ya? Está muy asociado a la tecnología, por ejemplo, que son procesos que van cambiando constantemente y que van de cierta manera elevando, en este caso, el nivel de comunicación, por ejemplo. Bien, pasemos al último signo que tiene que ver con el signo de agua de Piscis, ¿no es cierto? Aquí damos la vuelta a la rueda, ¿no? Partimos del yo, ¿no es cierto? De este ser que iniciaba todo, ¿no es cierto? Que era Aries, en lo más personal, ¿no? Eh, hasta llegar a la posición número 12, ¿no es cierto? Entendiendo lo que es el mundo pisciano, el mundo neptuniano, es volver como a la matriz, es como volver al útero, de cierta manera. Eh, es un cierre de ciclo, ¿no es cierto? Es el último signo que cierra el ciclo de los signos y sus, su emocionalidad, al ser un signo de agua, ¿no es cierto?, permite este proceso evolutivo, ¿no es cierto?, del cierre final, ¿no es cierto?, de la conciencia del ser humano. Ahora, es un cierre, pero también es un inicio, ¿ya? Las personas piscianas tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de llevar su nivel de conciencia mucho más allá que cualquier otro signo. Están, están terminando el ciclo, pero están iniciando otro ciclo, ¿no es cierto?, una espiral, ¿no?, que se llama, hacia otro nivel de conciencia, mucho más elevado, ¿ya? Son personas que actúan ciertamente en el plano universal, son personas que trabajan con el colectivo, ¿no es cierto? Muy receptivos de lo colectivo y por lo tanto si les afecta mucho, ¿no es cierto?, las energías que reciben del resto, porque son capaces de conectar con esa energía. Tienen la capacidad, ¿no es cierto?, del agua, ¿no? De lo más profundo de las emociones, de conectar con la energía de todo, del universo, ¿ya? Muy espiritual en ese sentido, muy creativos también, ¿ya? Es una creatividad bastante especial, ¿ya? Eh, muy distinta a la creatividad más terrenal, ¿no es cierto? Ellos tienen una creatividad más espiritual, mucho más comprometida con la emoción, ¿ya? Son personas que viven en en una etapa, ¿no es cierto?, que es como si yo asimilara la vida en el útero, ¿no es cierto? Es un mundo bastante especial ahí, no hay ningún tipo de problema estando en el útero de la mamá, ¿no es cierto? Uno se siente muy protegido. Pero ese mundo irreal, ¿no es cierto?, en el que de repente vive el pisciano, si no lo conectamos con la realidad, ¿no es cierto?, con la practicidad de la Tierra, ¿no es cierto?, es el mundo eh, muy claramente material, pueden perderse un poquito en este mundo fantasioso también. Así que tienen que bajar y ser
ser personas conectadas también la rutina, ¿no es cierto? El día a día. Ahí vamos a ver cuál es su opuesto complementario que le va a aportar de cierta manera materialidad a esta agua, ¿no es cierto? Que se mueve y que envuelve todo. Bien amigos, pasemos al concepto que hemos estado ya comentando de los ejes energéticos, ¿no es cierto? Que nos va a dar una visión bien interesante de cómo analizar los signos. Esta teoría la pasamos a ver de inmediato.